Continúo con la quinta temporada en este simulador de fútbol virtual, FUTTONY y el Copón Mundial. Ahora vamos con los resultados de la fase previa del quinto Copón de América. Ya tenemos 16 equipos clasificados para la siguiente fase. Ahora necesitamos otros 16. Salen 4 de la previa W, otros 4 más de la previa X, 4 más clasificados de la previa Y y 4 de la previa Z. Ya tenemos los 32 equipos que van a disputar la siguiente fase del quinto Copón de América. Y ojo, porque voy a entrenar a Paraguay. Nada más y nada menos. Ha quedado encuadrada esta Paraguay en el grupo B junto a Uruguay y Argentina. Disfrutaré de la primera división de la Liga FUTTONY, donde los 3 últimos serán descendidos a segunda división, los 8 primeros jugarán la Copa FUTTONY y el primero será el campeón, el mejor prediccionario de la Liga FUTTONY, prediccionando partidos de cada jornada de distintos grupos. ¡Allá vamos! Estoy ya en los últimos minutos de la última jornada en todos los grupos de la fase clasificatoria. Sabremos los 8 equipos que van a disputar la fase final. Los 2 primeros de cada grupo se clasificarán directamente para la fase final del quinto Copón de América y para el Copón Mundial. Y los terceros y cuartos de cada grupo disputarán el playoff para ver que 2 equipos ocuparán las últimas plazas para disputar ese Copón Mundial. He acertado 3 predicciones del grupo C, por lo tanto, nuevos premios, nuevos objetos para el Museo de América. Ninguno nuevo, qué lástima. Clasificados para el Copón Mundial en la fase final del Copón de América. En el grupo A, Chile y Perú. En el grupo B, Argentina y Uruguay. En el grupo C, Colombia y México. Y en el grupo D, sorpresa, Estados Unidos y Ecuador. Para el playoff estarán ahora disponibles en el grupo A, El Salvador y Costa Rica. En el grupo B, Bahamas y Paraguay, que es la que estoy entrenando. Para el grupo C, Venezuela y Canadá. Y por el grupo D, Brasil y Nicaragua. Vamos allá con el playoff. Alucinante, porque se clasifican El Salvador y Venezuela. Hubo nuevas sorpresas. Venezuela eliminó a Paraguay y Venezuela eliminó a Brasil. Por lo tanto, ya tenemos campeón de la primera división de predicciones de la Liga FUTTONY, Tony Masters, empatado a puntos con Orlando de Venezuela, pero es Tony Master el campeón. Espectacular, porque he ganado el 12º título de campeón de la Liga FUTTONY. Muy bien, ya soy nivel 29, analista con 13.760 puntos. Hay que irse a ver qué país es la que va a organizar el quinto Copón de América. Entre Chile, Argentina, Colombia, ¿quién será? Ya se están puntuando, votando los países clasificados en la anterior eliminatoria. Perú será quien organice el quinto Copón de América, con sedes en Lima, Arequipa, Callao y Trujillo. Este es el cuadro de la Copa FUTTONY. A ver si hago doblete. Y hay que prediccionar en 2 de estos 4 partidos durante 7 jornadas del grupo único de la fase final. ¿Quién jugará la final? ¿Quién jugará por el tercer puesto? Se está disputando la última jornada del grupo único de esta fase final para decidir quién serán los 2 finalistas de este quinto Copón de América y también para decidir quién será el campeón de la Copa FUTTONY de prediccionario. Ahí están cómo han terminado los partidos. Solo he acertado una predicción, por lo tanto no me llevo premios. Y atención a la final del quinto Copón de América, que será entre Uruguay y Chile. El tercer puesto será entre México y Estados Unidos.
el máximo goleador de esta fase final, el número 11 de Argentina con 6 goles. Y la Copa Futtoni la ganó Clara de Ucrania, 42 puntos a 18 a Steven de Inglaterra. Clara también me eliminó a mí en semifinales y por lo tanto no pude ganar nuevamente la Copa Futtoni. El palmarés de momento está así: 2 títulos para Chile, puede ser el tercero, 1 título para Estados Unidos, 1 título para Brasil. Ojo al ranking que lo domina Chile y vuelve a estar en la final. El museo está al 55%. Los equipos, me he quedado con Paraguay en el playoff. Vamos al interesantísimo partido por el tercer puesto entre México y Estados Unidos en Arequipa. México de verde y blanco, y en el minuto 1 Estados Unidos se adelanta con un golazo de falta directa marcado por el número 8. ¿Cómo empieza el partido? Estados Unidos de blanco y azul. Espectacular, porque sigue atacando a Estados Unidos y acaba de marcar de nuevo el número 8 desde fuera del área. Penalti a favor de México y lo falla el número 7. ¡Qué oportunidad para haber acortado distancias! Y es que estamos en el minuto 15, penalti a favor de Estados Unidos y ya coloca el 0-3. ¡Impresionante! ¡Qué arranque de partido en Arequipa por parte de los norteamericanos de Estados Unidos! Sigue atacando Estados Unidos, atención al número 10, ¡qué golazo de cabeza! ¡Esto huele a goleada! Si no lo remedia México, ¡qué primera parte de Estados Unidos! Y es que están pasando pocas cosas. Acaba de marcar México con ese golazo del número 7 de cabeza, acortando distancias en el 68. Todavía hay un ramillete pequeño de esperanza para los mexicanos. Estamos ya en el minuto 86 y sigue dominando Estados Unidos por 1-4 a México, que intenta cortar distancias en esta jugada. No ha podido, nos vamos al tiempo de añadido. La medalla de bronce está clara, va a ser para Estados Unidos, que venció por 1-4 a México. Nos vamos a la gran final, Uruguay y Chile en Lima, Perú. Uruguay de celeste, minuto 1, penalti a favor de Uruguay, el número 8 que lo tira muy bien a la derecha del portero, engañándole. Y pone el 1-0, minuto 1, espectacular. Y ahí está en el minuto 3, qué golazo del número 8. Desde fuera del área, pegó en el palo, se metió en la portería. 2-0 para Uruguay. Encamina el título Uruguay, dejándole a Chile sin su tercera estrella en la Copa América. Espectacular gol del número 6 de Chile. A corta distancias esto le da emoción al partido y esperanza a los chilenos. Se estira un poquito Uruguay sacando estos córner, pero muy mal sacados. Defiende bien Chile. Vamos a ver esta falta indirecta que saca el número 6 sobre el número 11. Empata Chile de cabeza. Nos vamos a la emoción hasta máximo. En Lima, empate a 2 en el minuto ya 60 de partido. Atención a esa jugada, ensayada el número 8 para el número 6. Chile ha remontado el partido 2-3. Después del 2-0, de cómo ha empezado el partido, Chile puede ganar, está a pocos minutos. 9 de añadido, falta directa a favor de Uruguay que saca el número 6, pero da en la barrera. Nos vamos al 92, sigue atacando Uruguay y la tiene de cabeza el número 9. ¡Qué golazo! Para empatar el partido a 3 y marcharnos a la prórroga. No podía ser de otra manera. ¡Qué emocionante final! 30 minutitos más de partido. Atención a Chile, que sigue intentando que esto sea su tercer título. Y es que está dominando la prórroga totalmente. ¡Gol de Chile de cabeza al 7! Poniendo el 3-4. ¡Espectacular! Uruguay tiene que atacar si quiere ver los penaltis y tener alguna opción. Y ahí está en esa falta zurda con el número 6. Empatando a 4 a falta de 10 minutos para que acabe la prórroga. Increíble, qué emoción la tiene el número 9 de Chile.
Uy, casi nos quedamos sin penaltis. Falta indirecta a favor de Chile. ¡Qué golazo de cabeza del número 9! A falta de 5 minutos para acabar el partido, para acabar la prórroga. Y esto va a ser el tercer título para Chile. 4-5 a Uruguay. Espectacular final del quinto Copón de América. Ya damos por terminado este torneo. Se amplía el palmarés de la competición. Medalla de oro para Chile, medalla de plata para Uruguay, medalla de bronce para Estados Unidos, diploma para México, bota de oro el número 11 de Argentina. Increíble, qué bonito ha estado este Copón de América. Vamos a ver el palmarés que se ha ampliado. Chile 3 títulos y podía tener 4 si no hubiera perdido una final contra Brasil. Increíble, el ranking ya arranca con Chile con mucha ventaja. El museo está al 55% y los goleadores ahí están. Bueno, qué bien me lo he pasado con el quinto Copón de América en este juegazo simulador de fútbol virtual, FUT Tony y el Copón Mundial.